Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión del segundo seminario internacional Los filósofos ante los animales. Para mí es un gusto poderles presentar a ustedes a Silvia Magnavaca. Es siempre difícil poderles explicar en palabras muy breves la importancia que puede tener una persona en el campo académico como el que tiene Silvia. Silvia es, podríamos decir, una de esas rarezas latinoamericanas porque es una filósofa que se dedica a la filosofía medieval y que tiene un amplio trabajo en ese campo, pero no solo en ese campo, porque precisamente como filósofa, y como se darán cuenta a lo largo de esta intervención, tiene múltiples intereses, inquietudes, dudas, que la hacen verdaderamente una de las personas más interesantes en muchos sentidos para tratar con ella. Claro, lo dice otro medievalista, entonces tómenlo también con sus reservas. Pero bueno, actualmente Silvia es profesora de consulta en la Universidad de Buenos Aires. Ella hizo toda su carrera docente ahí como profesora de filosofía medieval y tiene, por supuesto, varios discípulos. Ha sido también invitada por las universidades de Santiago de Chile, de Porto Alegre, por supuesto de la UNAM. No es la primera vez que está con nosotros, es ya un invitado recurrente y privilegiado, y esperemos que lo siga siendo, en la Estatal de Milán, en la de Pavia, en la Universidad de Barcelona, en el Instituto de Estudios sobre el Renacimiento de Florencia y en las universidades de Turín y de Salerno. Por supuesto, forma parte del comité científico de numerosas revistas argentinas y europeas en filosofía. No les digo la cantidad de intervenciones en congresos internacionales, que es amplísima. Y lo que es muy importante es que es autora de ensayos y de un centenar de artículos en revistas tanto argentinas como de todo el mundo. Fue traductora para Losada, con estudio preliminar y notas del diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano, de Pedro Velardo. Las Confesiones de San Agustín, que no es cualquier cosa, por supuesto. Y es autora de una extensa obra en general y destaca, por supuesto, el éxito técnico de filosofía medieval, que es una obra de consulta y un instrumento muy útil para quienes se dedican a trabajar filósofos medievales. Y también ha publicado filósofos medievales en la obra de Borges. Ha recibido el año pasado el diploma al mérito de la filosofía de la Fundación Konex. Y así, sin más, esperando que mis palabras se vean reflejadas, por supuesto, con lo que van a escuchar, les cedo la palabra así. Gracias, Ernesto. Bueno, esperemos que ustedes no se hayan aburrido ya desde ya con esta interminable descripción. Muchas gracias, en serio. Lo que pasa es que Ernesto es un amigo. Y además de eso, yo he vivido ya muchos años, entonces tuve que hacer algo mientras tanto. Eso es. Bueno, el subtítulo, digamos así, de esta intervención, no sé si está bien el micrófono, es Los animales maestros de los hombres entre Edad Media y Renacimiento. Y ese mismo título alude a una relación, la de un sujeto, el animal, que, sabiéndolo o no, enseña de hecho, y la de otro sujeto, el hombre que, a sabiendas y con reflexión, aprende del primero. Con todo, esto no ha sido siempre así, ni fue esta la única interrelación que se dio históricamente entre estos dos sujetos, animal-hombre. Precisamente el tema que nos ha convocado hoy es que hay una zoohistoria, es decir, una historia de los animales
no en el sentido aristotélico de descripción, que eso significa fundamentalmente historia en el mundo griego antiguo, sino en el temporal en que lo usamos habitualmente, lo cual significa que a lo largo de los siglos, y al menos en Occidente, se fue modificando nuestra percepción del mundo animal, como un autor, Russell, ha mostrado en la última década. Russell se ocupa sobre todo de la historia cultural de los animales en la Edad Media. Es un profesor de Oxford y publicó esto hace poco menos de 10 años. Se trata de una historia, dice este autor con toda razón, no lineal, como vamos a tener ocasión de ver, y por lo demás, con menor explicitación tal vez. Esto ya había sido demostrado por Esther Cohen y subrayado por María Dolores Morales Muñiz, a quien, a esta última autora, vamos a seguir en líneas generales en este tramo de nuestra exposición. Hay que decir que la primera relación hombre-animal en el tramo histórico que nos ocupa fue económica, una relación de propietario, el hombre, a propiedad animal, que lamentablemente muchas veces en nuestros días vuelve a tomar el primer lugar. No hay que perder de vista que esto implica la cosificación, como diríamos hoy, de un ser vivo, como el animal, reificación, se diría en términos filosóficos, opuesta, como ustedes comprenderán, a la contemplación. De la propiedad de los animales, de los hombres sobre los animales, dan cuenta, por ejemplo, documentos arancelarios y notariales. Un manuscrito de escritura de sucesión, yo le contaba a un colega nuestro, que fue el primer manuscrito que como aprendiz de paleógrafa me tocó descifrar en mi vida. Era un manuscrito de escritura de sucesión, fechado, era del siglo IX, y era de Cáceres, de la localidad española de Cáceres. Y este manuscrito testimoniaba que el heredero de un mansum, de una propiedad más o menos extensa, pero no es un latifundio, obviamente, propiedad atravesada por un riacho muy rico en la pesca de anguilas, tenía que pagar un impuesto anual sobre las anguilas que pescara. Ahora bien, si el año venía escaso en cardúmenes, puede pasar, quedaba exento del impuesto. Aun cuando intentara pescar, aun cuando se hubiera pasado 5 o 6 horas intentando pescar anguilas. Lo que se grababa, ahora si pescaba, aún estando 2 horas, si pescaba una buena cantidad, entonces el impuesto tenía que ser proporcional al fruto que le había redundado su trabajo. No era el trabajo entonces, sino la eventual propiedad sobre las anguilas, lo que se estaba, en este caso, gravando impositivamente. La importancia de la propiedad sobre los animales se advierte en los juicios a que daba lugar cuando era discutida. Esto data de muy antiguo. En las confesiones, por ejemplo, mencionadas hace un momento, cuando San Agustín relata su encuentro con Ambrosio de Milán, con el obispo de Milán en ese momento, que era Ambrosio, lo describe como muy ocupado en la resolución de pleitos ajenos. Y hay que considerar en este pasaje particularmente el contexto histórico, porque en él la autoridad
religiosa y la política se entrecruzaban muchas veces en la misma persona, en especial si, como en el caso de Ambrosio, gozaba de un gran prestigio ante la comunidad. De hecho, formaba parte, buena parte de las funciones de un obispo, las propias de lo que hoy llamaríamos, no sé si en México se llama también así, juez de paz. Un juez de paz, es decir, alguien que tiene que mediar en conflictos, digamos, que no tienen la envergadura como para ser considerados por un código penal, digamos, ¿no? Entonces, esta es la razón, además, de la arquitectura de algunas basílicas. La de Milán, ¿no? Ambrosio de Milán, donde era obispo este hombre, y donde ejercía también en cuanto obispo sus funciones de juez de paz, tienen como unas, no son propiamente naves laterales, sino como si fueran studs. Bueno, pues allí iba cada vecino con un pleito portando el chancho, por ejemplo, portando la oreja el chancho. Y entonces le decían al obispo, que era el juez de paz, bueno, no, este chancho es mío y me lo robó fulano. Y entonces tenían que mediar en la propiedad sobre ese animal. Obviamente no actuaban en lo contencioso. En el año 333, Constantino, el emperador Constantino, ya había reconocido validez oficial a las sentencias episcopales en este terreno no contencioso. En este terreno no penal, sino contenciosos. Poseer ciertos animales importaba también para las industrias rudimentarias. Había industrias, aunque fuera de manera rudimentaria en la Edad Media, por ejemplo, la medicinal o la cosmética. Poseer caballos en gran cantidad implicaba para un monarca, como es obvio, estar en mejores condiciones para hacer la guerra y demás. De otro lado, en el caso específico del caballo, de este hermoso animal, tenemos que además es el logo de este año en el seminario, hay que tener en cuenta y muy en claro la repercusión o la imagen social que implicaba trasladarse a caballo. Era signo de nobleza y o superioridad en general. Y esto arranca ya en el Nuevo Testamento. Fíjense que Cristo entra en Jerusalén a lomo de mulo y que San Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso, un doctor de la ley con toda su autoridad y demás, entra a caballo, sale de Damasco a caballo. Y entonces era lógico que, como correspondía a un prestigioso rabino, se manejara a caballo. Otro aspecto de no solamente está el económico y el social, otro aspecto de la interrelación hombre-animal en estos siglos hay que buscarlo en la dieta humana. En ese sentido, además de las prescripciones de las distintas religiones, en el sentido de abstenerse de comer, por ejemplo, carne de cerdo o de no consumir carne de ningún tipo los viernes, pongamos, en el hombre medieval están muy presentes las cuestiones atávicas. Una suerte de tabú es no comer lo que comen los animales. Probablemente esto haya estado reforzado, esto es una idea que se me ha ocurrido, tengo que volver sobre ella en todo caso, probablemente esto haya estado reforzado en la cristiandad medieval por el pasaje del Evangelio de Lucas, donde el hijo pródigo, reducido a la miseria, ¿se acuerdan que se había ido de la casa de su padre y se había despilfarrado toda su fortuna? Entonces, reducido a la miseria,
se abstiene, aunque extremadamente hambriento, de consumir lo mismo que los cerdos a los que cuidaba. A esto hay que añadir los atavismos que generan miedo y que de algún modo están relacionados con la comida. El terror que inspira el lobo obedece a que devora a las ovejas, fundamental sustento en la economía familiar de muchas sociedades medievales y aún renacentistas. Siendo estudiante, yo tuve ocasión de escuchar una grabación muy rudimentaria. No, pero existían grabadores, cuando yo era estudiante ya se habían inventado. No estaba el MP17, pero... En esta grabación se registraba la palabra de una anciana ranquel. Los ranqueles son un grupo originario muy importante de nuestra Patagonia. Esta anciana ranquel ya estaba evangelizada y hacía un relato elemental del Génesis. Al llegar a la instancia de la tentación, o sea, cuando, según el relato bíblico, aparece la serpiente y la serpiente es la que tienta a la pareja, en fin. Su expresión literal fue: entonces vino el lobo, y el lobo hizo la picardía. Picardía, no sé acá, pero entre nosotros quiere decir una maldad astuta, un gesto de maldad astuta. Obviamente, esta anciana Ranquel no podía pensar el mal bajo la forma de una serpiente, animal que nunca en su vida seguramente ha visto, por el frío enorme que hace en esta región, muy al sur incluso de la Patagonia. Era Ranquel, no Ona. Hay muy pocos grupos Onas, que son los de Tierra del Fuego, que subsisten. Pero de todas maneras es una zona donde nieva muchísimo. Sí, en cambio, había visto y mucho lobos, como los campesinos medievales. Entonces tenía que imaginarse el mal necesariamente bajo la forma del lobo, porque el lobo es lo que, al destruir su fuente de alimento y de abrigo, les devora la vida. Por eso es el mal. Hay muchas interpretaciones que ven la elección de la serpiente como figura del poder faraónico, como figura del mar, por haberlo tomado de la mitra del faraón en todo su poder. Porque se supone que el Génesis ha sido escrito durante la época de la esclavitud de los hebreos en Egipto. O sea, es el mal que aplasta. Otro plano, cuidado, porque otro plano de la interrelación hombre-animal, además de los que hemos mencionado, es el lúdico, donde se destaca la caza. Pero la caza era fundamentalmente deporte de nobles. Morales Muñiz señala que la caza, además, proporcionó una de las fuentes escritas más importantes para extraer información de la vida animal. Los abundantes tratados que no solamente aportan datos sobre los animales cazados, sino también sobre los animales cazadores, esto es, los compañeros del hombre en la caza, desde caballos y perros hasta gavilanes. Es notable que esta autora no haga mención, en este caso, del tratado de cetrería, del arte de la cetrería del emperador Federico II. Consecuencia de esta atracción por los animales salvajes resulta el hábito del coleccionismo animal, o, dicho de otra forma, la costumbre que los hombres de esta época tienen de conservar animales, ya sea en parques de caza o solo para su contemplación como objeto de estatus.
buena parte de los incipientes parques zoológicos se nutrían de regalos que se hacían los gobernantes laicos y eclesiásticos entre sí. Y esto es válido sobre todo en la época renacentista. Con esto tenemos un entrecruzamiento del plano lúdico con el social en la relación del hombre de estos siglos con las bestias. Y siguiendo con la cuestión de los animales como partícipes de juegos humanos, no hay que olvidar su presencia en espectáculos varios como el carnaval. Formaban parte, los traían, los llevaban con ellos a los desfiles de la época del carnaval. Y la mención de los tratados de caza nos lleva a la cuestión del conocimiento de los animales por parte del hombre en este tramo de la historia occidental. Es decir, detengámonos un momento en este punto, porque nos va a introducir en el meollo de nuestro tema. Desde luego, la fuente por excelencia en esto para los siglos que nos ocupan no pueden ser sino la historia de los animales de Aristóteles, es decir, la descripción de los animales, con sus traducciones y sus comentarios, que son importantísimos, no tanto para la Edad Media, sino para el Renacimiento. Porque la historia de los animales se reintroduce en Occidente. Occidente solamente conoció los tratados lógicos de Aristóteles, si ustedes recuerdan, hasta el siglo XIII, en realidad hasta fines del XII. A fines del XII, principios del XIII, empieza a reintroducirse en Occidente vía, no solamente árabe, pero fundamentalmente vía árabe, en esa circulación de manuscritos que hay en el Mediterráneo, el Aristóteles, que podríamos llamar el Aristóteles heavy, el Aristóteles de la metafísica, más que tratados lógicos, el Aristóteles de la metafísica, el Aristóteles de la ética, y también el Aristóteles de los tratados biológicos. El Decaelo, o sea, el Tratado sobre el Cielo se conocía muy poco, en fin, y a través de traducciones estoicas, pero aquí reingresa realmente, hacia fines de la Edad Media, reingresa realmente con esta, yo les diría que además es desde el siglo XII. Desde el siglo XII, que es una suerte de pre-renacimiento. Ahí reingresa el gusto por disfrutar del mundo natural. Una especie como de gozoso redescubrimiento del mundo natural que encontraba en una prosa serena como la de Aristóteles su descripción, una descripción jerarquizada obviamente por la autoridad de este maestro. Me refiero a traducciones como la arábigo-latina de Miguel Escoto y sus comentarios que por ejemplo son los de Pedro Hispano, todo ese círculo español incluso, y con todo casi la misma relevancia habrá que adjudicar en el siglo siguiente al de Animalibus, de ese genio del análisis que fue Alberto Magno. Así como Tomás ha sido un genio de la síntesis, Alberto era un genio del análisis. Entonces su descripción de los animales es de una sagacidad y de un rigor muy superior al de ciertos manuscritos de siglos anteriores, sobre todo manuscritos benedictinos de siglos anteriores. Mucho antes, entre los siglos VIII y IX, por ejemplo, se cuentan las secciones
dedicados a los animales de una obra como el de Universo de Rábano Mauro, pero esta no es la fuente principal, porque si bien de todo este material relativo al mundo de la naturaleza hizo acopio el Renacimiento, lo que hay que subrayar a partir del siglo XII, fines del siglo XII y demás, en adelante, y todo el trecho del Renacimiento, lo que hay que señalar es que no hay proyección ya del hombre sobre el mundo animal. La proyección del hombre sobre el mundo animal se da en los bestiarios, donde no se respeta a un potrillito tal como es él, sino que se lo imagina con un cuerno en la frente para dibujar el unicornio. Y a pesar de que el unicornio es símbolo de muchísimas cosas, entre otras cosas es símbolo de la felicidad, ¿sí? Pero hay una proyección, en este caso, una proyección humana, en este caso, del deseo de felicidad puesto en este rarísimo animal, rarísimo. ¿No? La felicidad es difícil de alcanzar. Por eso es una figura fabulosa, esquiva. ¿Sí? Bien, pero todo esto no son sino, insisto, proyecciones del hombre sobre el mundo animal. Esos son los bestiarios. En cambio, cuando lo que tenemos son no digo ya las fábulas, sino sobre todo los exempla, es decir, los ejemplos, lo que tenemos son descripciones fruto de observaciones muy sagaces, muy detenidas. El hombre medieval era un hombre al que podemos suponer, en el Renacimiento hacia el final del Renacimiento se empieza a perder un poco esto, pero el hombre de la Edad Media tiene un ritmo, tiene que haber tenido un ritmo de clepsidra. Nosotros nos movemos espasmódicamente, ¿no? Nos la pasamos corriendo de un lado para el otro, después a la noche nos apoltronamos delante de una pantalla de televisión. Digo, para decirlo muy groseramente, ¿no? Este hombre se movía no apresurándose casi nunca y no perdiendo un minuto. Podía estar haciendo otra cosa, pero observaba al conejo, por ejemplo. Podía estar así horas, porque de lo contrario no se explican algunas cosas que vamos a ver dentro de un momento. ¿Están muy cansados? ¿No? Bueno. ¿Tardo mucho? Está en vivo, doctor. Bueno, entonces, dos son las actitudes desde las cuales el hombre de la Edad Media y del Renacimiento se ha acercado a los animales, porque es necesario recordar que para conocer hay que asumir una posición, un desde dónde se conoce. Esto es un punto de vista hermenéutico. En ese sentido, hay un texto ya clásico de Joyce Salisbury que ofrece sobre todo en los dos últimos capítulos, un panorama abarcador que yo creo que es muy iluminante. Se trata, el título mismo incita a la lectura, porque dice The Beast Within, ¿no? La bestia adentro.
animales en la Edad Media y en el Renacimiento. Animals in the Middle Ages. Bueno, allí se recuerda que durante los primeros siglos de la Edad Media estamos ante una posición que nos enfrentaba a los animales, confrontación de la que salíamos reconfortados por la supuesta superioridad de nuestra razón. Y esa posición, vigente en general hasta fines del siglo XI, ponía el acento en que el animal es radicalmente diferente del humano. Lo que subyace aquí, aunque Salisbury, que no proviene del campo de la filosofía, no tiene por qué hacerlo, no lo explicita, lo que subyace, obviamente, es que se tenía en cuenta la esencia que adjudicaban a uno y a otro, al hombre y al animal. A la formulación de la esencia de una especie se llega, como ustedes recordarán, según la lógica tradicional, por género próximo y diferencia específica, siendo la diferencia específica, como el nombre mismo lo indica, lo determinante en la definición de una especie, lo que la separa de otras, por muy afines que esas otras puedan ser con la especie que se intenta definir. De esta manera, en el caso del hombre, si el género próximo es animal, la diferencia específica es racional. Entonces, una corriente, además de la antropología medieval, esto es importante porque una corriente de la antropología medieval añade al término racional la acotación y libre. De todas maneras, en este término racional está subsumido libre, pero bueno, esto es otra cuestión, no nos vamos a detener en ella ahora. Simplemente permítaseme insistir en esto porque creo que es fundamental. Ustedes no pueden salir de estudiar un curso de filosofía en la Edad Media sin saber esto. Razón no tiene nada que ver con el cálculo. Ratio, en la Edad Media indica toda la estructura cognoscitiva humana que tiene como culminación y fruto último la consciencia. Ser racional quiere decir darse cuenta de la realidad, darse cuenta. Esto quiere decir, no quiere decir calcular. Obviamente, cuando después se cercenó esto de racional y se llegó a la amputación de toda esa estructura cognoscitiva, donde la imaginación, la fantasía, la sensibilidad forman parte de esa estructura, obviamente, cuando, y también como una de sus tantas funciones figura la de calcular. Claro, cuando se redujo la razón al cálculo, se dijo, bueno, pero en realidad esto de mucho no sirve, ¿no? ¿Se acuerdan? Ratio sigue computatio, decía Hobbes. La razón es igual al cálculo. Ahora, resulta que no sirve para mucho ser racional. No sirve para mucho, ¿no? Si reducimos eso al puro cálculo, porque las computadoras lo hacen mucho mejor, si vamos al caso. O sea, es muy frustrante. Entonces, cuando se dice, se habla del fracaso de la razón, y por ende del fracaso de la modernidad, no, lo que fracasó es la amputación que se le hizo a la razón en la modernidad. Esto es lo que fracasó. Bueno, pero montados en esta cosa de nosotros somos superiores porque tenemos conciencia de la realidad y demás, y los animales no. Entonces se estableció esta superioridad para habilitar en última instancia la propiedad.
sobre los animales, ¿no? Esto está claro. Pero hay otro costado en todo esto, además del hecho de que también abre el campo a si lo que define y determina al hombre como tal es la razón, que es exactamente la razón, y cuáles son sus alcances. Pero en fin, si se supera esta cuestión, la enseñanza que el hombre extrae para su propia vida, aún admitiendo a los animales como no perteneciendo a su mismo grado ontológico, por así decir, y además por ende de responsabilidad, aún admitiendo eso, la enseñanza que el hombre extrae, digo, del comportamiento animal durante Edad Media y Renacimiento está dado sobre todo por los exempla, a los que se pueden añadir las fábulas, obviamente. Entonces, hay un proceso en los bestiarios que no se da en los exempla, que es el proceso de imaginación, invención, proyección, significación. Así, por ejemplo, se ve a un león en su jaula, pero se lo imagina resplandeciente, glorioso, bajo el sol del mediodía, como dice Borges de Israel. Yo te imagino, Israel, glorioso y resplandeciente, como un león bajo el sol del mediodía. Es una imagen bellísima, ¿no? Se lo imagina así y obviamente se proyecta en esa majestad, en esa cosa majestuosa del león, la imagen de Cristo, del Cristo juez y demás. Por lo que el león significa, remite a Cristo triunfante en su condición de resucitado y demás. Más todavía, el primero de los bestiarios conocido, que es el fisiólogo, comienza precisamente con los significados del león. Pero en realidad se puede tratar también, en muchos casos, de un falseamiento tucu de la realidad animal. Los medievales privilegiaban lo alegórico sobre lo empírico, de ahí a eso le debemos muchas de las fachadas y capiteles de sus catedrales, así como la iluminación de sus manuscritos. Lo más importante en el tema de los animales como maestros vitales y morales, no solamente religiosos, de los hombres, está, como les decía, en este redescubrimiento de la naturaleza que se da durante el siglo XII y que incentiva en el hombre medieval el espíritu de observación. Más allá de los bestiarios, de las alegorías y de las proyecciones imaginarias sobre el comportamiento animal, está el exemplum, que es en muchos casos una mera descripción de algún comportamiento animal que llama la atención. En otros sí, pero es una fábula en la que se cuenta una historia, pero son un derivado. Las fábulas en este caso las medievales son un derivado de los exemplar, de estas descripciones. Buena parte de lo que aparece en estos textos era aportado por gente que tenía una vinculación más estrecha con el mundo animal. Granjeros, ganaderos, cazadores, pescadores, y después alguien que habitualmente no era un laicus, de donde viene la palabra lego, sino que sabía leer y escribir, alguien que era escribiente, tomaba nota por escrito de eso que le habían comentado, de esas observaciones que habían hecho.
lo decisivo acá es que se pretende respetar la realidad de lo observado, más allá esto de la sentencia escolástica que recuerda que cualquier cosa que se reciba, cualquier cosa que se conozca incluso, en este caso se perciba, se recibe o se percibe según las características y aún las limitaciones de quien recibe o percibe. Si alguien tiene determinados intereses, el comportamiento de un animal, que pueden ser varios tipos de conducta, lo impresionará cuando hace, como es natural, cuando toca, como es natural, a esa zona de intereses que al observador en ese momento le preocupan. Si tiene un hijo enfermo, mirá cómo hace la gallina con los pollitos. Es elemental, ¿no? Bien, pero hay, conductas animales mucho más que les resultaban a ellos, mucho más raras. Y los ejemplos dan cuenta de esto. Entonces vamos a ver por último, a varios animales, así no los canso demasiado, varios animales, muy brevemente, y para escuchar esta descripción, que era lo que les llamaba la atención en cada una de estas bestias, tengan ustedes presente una imagen, aparentemente no vamos a entrar en discusiones al respecto, aunque habría mucho que decir sobre el particular, aparentemente solo naif. Una torre medieval con unas almenas y un montón de cabecitas, ¿no? Parecen ingenuas, ¿no? Esas representaciones, sin la perspectiva que va a aparecer en el Renacimiento, y que va a ser una verdadera revolución al respecto. En el Renacimiento, ¿qué es lo que pasa? Si los animales están puestos simbólicamente en el arte medieval como caminos, como peldaños para llegar a Dios, hay que ser, por ejemplo, no sé, humilde, chiquitito, hacerse chiquitito como una hormiguita, etcétera, etcétera. Bueno, entonces representaban la hormiguita, ¿no? En ese sentido. Con el giro que se produce en el Renacimiento, es el hombre con sus animales al lado el que ocupa el centro del escenario filosófico otra vez. Vuelve a ocupar el centro del escenario filosófico. No hace desaparecer a Dios de esa consideración filosófica, ¿sí? Pero su mirada ya es diferente, así como cambia la mirada también en muchos casos, no en todos, hacia los animales. Bueno, entonces, empecemos con el mono. Lo primero que advirtieron de los monos fue su modo de comportarse y especialmente lo que llamaríamos su capacidad de adaptación a diferentes situaciones nuevas. Esa capacidad de adaptación del mono, que fue aquello en lo que insisten en estos siglos, los hacía aparecer semejantes a los humanos. Esto es, parecían tener algo semejante a la razón en ellos, precisamente por esta semejanza, que en latín es similitudo, atribuyeron a los monos el nombre de simia, simios. Es por eso que se llaman simios. Entonces, no obstante el rechazo que de alguna manera les provocaba su fealdad, hay monos que son muy simpáticos, bueno, hay otros que no, pero no obstante eso, los sintieron, el hecho está en que los sintieron próximos,
por lo que no faltaron hasta homilías donde se ponderaba la razón por sobre la belleza, aún en los humanos. Decían, bueno, no será bello, es feo como un mono, pero tiene un espíritu que muchos quisieran tener, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces aparecen en las homilías. El asno. A mí el asno siempre me ha llamado mucho, las descripciones del asno siempre me han llamado muchísimo la atención, porque lo que subrayaron en el asno o en el mulo es su capacidad de resistir órdenes irracionales. El asno considera que tal, para el hombre de la Edad Media, desde luego, el asno considera que ir por este lado es tal vez peligroso, entonces empaca y no va, no se mueve. ¿Eh? Entonces, lo tomaban como signo de peligro en muchas ocasiones. Hay textos de estos siglos, y se lo propone como ejemplo de una mansedumbre reflexiva que pone límites a los caprichos ajenos. En muchos tratados, yo diría que más bien misóginos, aparece los consejos hacia el marido, diciendo que tiene que proceder como el asno. Soportar cargas, sí, pero poner límites a los caprichos de su mujer. Sobre esto hay un excelente libro de un clásico ya del siglo pasado, de Eileen Power, que se llama Gente en la Edad Media, es divertidísimo. Y reproduce manuscritos, no hace más que reproducir manuscritos. La abeja, muy apreciada por los medievales, que ponían pasteles de higo cerca de sus panales en invierno. La abeja les aportaba, les ofrecía una de las cosas más agradables y más nutritivas, ¿no? como la miel. Pero de las abejas destacaban no solo la laboriosidad, lo que destacaban era el orden en la sociedad que componen, porque en esa sociedad que componen, cada miembro cumple fielmente su papel. Sin embargo, se percibe una punta de envidia en textos que expresan que la creencia de que las abejas sometidas a su reino tienen el privilegio tienen el privilegio de elegirla. ¿Cómo que nosotros no podemos elegir al rey? En la Edad Media sí existían formas de elección, Se elegía al maestro del condado, se elegía al médico del condado, por votación se elegía expulsarlo cuando no respondía a las expectativas que tenía esta gente y demás, pero bueno, las formas de elección en los más altos niveles políticos, incluso en el Renacimiento, eran limitadas. Entonces se envidiaba de las abejas esta creencia de que podían elegir a la reina. Bueno, el perro, por supuesto, por su comportamiento como animal doméstico de muy fácil adaptación a las costumbres y necesidades de su dueño, muchas veces en los inviernos medievales entibiaba los cobertores de la cama de sus amos. Se lo propuso, como todos sabemos, a manera de ejemplo de fidelidad y de obediencia. Hay documentos, sobre todo franceses, están recogidos por Delors en un artículo
del Diccionario Razonado del Occidente Medieval de Le Goff y Schmidt, entre otros, donde los hombres de la Edad Media y del Renacimiento se cuenta que hay documentos que consignan que sabían distinguir perfectamente algunas razas de otras, de perros, que privilegiaban y a los que les habían observado determinadas habilidades diferentes de los perros de otras razas. Por ejemplo, el lebrel. El lebrel que nunca, jamás abandona su presa una vez que olfateó la presa, no ceja en su empeño. El perro de lanas, el dogo, el pastor, el basset, el gato. Bueno, ahora para seguir con los animales domésticos más comunes. En los exempla medievales y renacentistas, hay uno muy lindo del Renacimiento, pero bueno, de Alberti, de León Battista Alberti, se apelaba al gato como ejemplo de la necesidad de aguzar sentidos y mente con el objeto de ser rápidos en la propia defensa ante los peligros. Yo no sé si de aquí proviene, pero es un dicho muy antiguo, español además, se defendió como gato entre la leña. Esta capacidad de autodefensa del gato fue consignada repetidas veces en textos de estos siglos. Hay que agregar, se les atribuía, y esto no es cierto, esto es un error, la capacidad de ver en la oscuridad. Hoy sabemos que no es del todo cierto, pero bueno. Por las artes plásticas sabemos que tanto en Medioevo como en Renacimiento tuvieron una perspectiva muy humorística de la relación del gato con los ratones, que en aquellos siglos se imaginan que pululaban. Y por otra parte, ya Isidoro de Sevilla en el siglo VII había afirmado que gato se decía musio por su hostilidad al ratón, cuyo nombre en latín es mus, ¿no? De donde nuestro mouse, ¿no? En inglés ahora es mouse, bueno, del latín mus. La oveja. La oveja es un animal que está en las antípodas del gato en estas descripciones, en el sentido de que es inerme. Entonces, de ella sí se pondera su placidez, el ser poco proclive a reaccionar ante agresiones, y se la ofrecía como ejemplo de mansedumbre. El caballo, que tendría que, por nuestro logo de este seminario de este año, presidir esta descripción. Sabemos que por su fuerza, su belleza, su porte, era el medio de transporte, como decíamos, de los hombres más acaudalados y de mujeres, y de jerarquía social elevada. Pero además de todos estos dones y de su fidelidad en particular, hizo que se lo asociara con la nobleza en sentido moral, de modo que se ponía como ejemplo de la magnanimidad del aguerrido. El topo. Esto es me falta poco, ¿eh? Sí, va, relativamente. El topo. Tanto el hombre medieval como el renacentista observaron con sagacidad que el topo carece de visión, porque sus ojos quedan ocultos tras la pelambrera que lo caracteriza. Vieron que el topo tiene... Y también percibieron que, por compensación, el oído del topo es finísimo, lo cual dicen los zoólogos hoy en día que es cierto. Por otro lado, observaron que al vivir bajo tierra en galerías, el topo traga raíces y tubérculos. La principal lección, por así decir, que se extrajo de este animalito es su frugalidad. Ten el buen juicio del topo, solían decir los maestros,
que solo toma lo que necesita para mantenerse. El camello, descrito naturalmente como el elefante en las crónicas de los viajeros. Se le atribuía su nombre a una voz griega que significa curvado. De hecho, lo que advirtieron del camello es que se arrodillaban, los viajeros, es que se arrodillaban sobre la arena para recibir la carga, porque son justamente animales de carga dotados de la capacidad de transportarla por grandes distancias sin necesidad de bebida o de comida. Ahora, cuando dicha carga es excesiva, advirtieron que el camello, hincado para recibirla, no se levanta. Y tomaron este hecho para recordar que el humano verdaderamente humilde, aparece en varias homilías esto, es aquel que por haber reconocido el límite de sus propias y exclusivas fuerzas, no cede a la arrogancia y no acepta sobrellevar un peso que sabe que lo va a quebrantar. La tórtola es un ave muy ponderada en la Edad Media. Sin considerar la simbología religiosa de la paloma, en lo que concierne a los exempla, se insiste mucho en las costumbres entre macho y hembra, en las manifestaciones de adhesión entre sí de las tórtolas. De hecho, hasta el siglo pasado en español se hablaba de los tortolitos para referirse a los novios, ¿no? Y especialmente en el supuesto hecho, supuesto digo, a mí no me resultan simpáticos, pero bueno, en fin, estas aves no me gustan mucho, por eso subrayo supuesto hecho de que muerto su compañero, la hembra no elige ni acepta otro. Desde luego esto lo convirtió a la tórtola en ejemplo, en la especie, esta especie, el modelo legendario de fidelidad conyugal. El avestruz, obviamente, del avestruz no podían faltar ejemplos negativos, por llamarlos así, es decir, aquellas conductas de los animales que, sin ser culpables en ellos por carecer de libre albedrío, no debían ser imitadas por los hombres. Y una de ellas es la del avestruz, que al no ser ave voladora, pobre, no puede sino depositar los huevos en el suelo, donde suelen ser pisoteados o por ella misma, o sea, por esta misma ave, por el mismo avestruz, o por otros. El hecho es que en esta figura los autores de los siglos que nos ocupan subrayaron una suerte de antimodelo de lo que debería ser el comportamiento materno. El pato. Otra cosa que me llamó la atención, el pato. En este tiempo, en este periodo, se apeló a la figura del pato para instar a la constancia, porque se subrayó el hecho de que el pato se lanza a nadar incansablemente una y otra vez. El mismo Isidoro de Sevilla, el autor de las etimologías, que no cuentan, no tienen valor desde el punto de vista filológico, ningún filólogo lo considera una autoridad, pero sí nos dan cuenta las etimologías de Isidoro de la visión del mundo que tenía esta gente, que por eso le ponían a las cosas los nombres o reconocían en los nombres de las cosas algunas de las características que percibían en ellas. El hecho es que Isidoro de Sevilla hace derivar el nombre del pato en latín, anas, de assiduitas, asiduidad, en una muy improbable operación filológica. El buey. Las ilustraciones de estos siglos indican que su talla no era tan imponente como la actual, pero sí tenían una musculatura
vigorosa, el buey que transitaba por las praderas europeas, y además de su carne, ayudaba a los hombres con una paciente y a la vez incansable capacidad de trabajo. De ahí que les enseñara el espíritu de sacrificio y la perseverancia en su ejercicio. Bueno, la hormiga, ya todos sabemos que ha sido anotada como el ejemplo de la previsión, sobre todo considerando los duros inviernos durante los cuales anotaban sus observaciones los escritores medievales y renacentistas. Por último, la serpiente. Hemos dejado para el final el caso de la serpiente porque es paradigmático de lo que intentamos en esta exposición. Señalamos que la visión religiosa y alegórica proyecta en los animales determinados significados, en este caso el del símbolo del mal que intenta engañar al hombre en el Génesis. En cambio, la óptica naturalista que prevalece en el Renacimiento no pone en la serpiente el carácter simbólico de representar el mal. Es al revés, en la línea que hemos estado rastreando, es decir, la de enseñanza del comportamiento, se rescataba, por lo menos, si no todas las serpientes en el áspid, la nota del no dejarse seducir por el engaño humano. Fíjense la oposición, el giro de 180 grados que se produce, porque las crónicas de los viajeros de estos siglos le atribuían, especialmente a esta especie de serpiente, la característica de apoyar uno de los oídos en tierra y tapar el otro con la propia cola, con el fin de no dejarse seducir por el encantador. Volviendo entonces a nuestro punto de partida, a la tradición medieval que hereda y prolonga el Renacimiento, hay que decir que si hay una doble consideración del animal en estos siglos, ella se da entre dominio y contemplación, una admirada contemplación de la naturaleza que, como indicábamos, empieza a hacer eclosión en el siglo XII. Muchos autores han recordado a un grande de este siglo, para quien todo el mundo sensible, todo el mundo accesible a los sentidos, es como un libro escrito por la mano de Dios, y las criaturas son como figuras, no inventadas por el arbitrio del hombre, sino instituidas por la voluntad divina para manifestar su invisible sabiduría. Este mismo autor, Hugo de San Víctor, escribe un poco más adelante, admirado: ¿cómo es que el cocodrilo al comer no mueve la mandíbula inferior? ¿Cómo es que la salamandra no se quema en el fuego? ¿Quién dio al puercoespín los aguijones y le enseñó a rodar entre frutos caídos de manera de cargar con ellos y moverse después chirriando como un carro? ¿Y la hormiga que en previsión del invierno futuro llena sus almacenes de pequeños granos? ¿Y la araña que teje con la materia de sus vísceras el lazo para atrapar a la presa que la ha de alimentar? Bueno, y sigue. Más allá de lo ya inevitable en nuestra relación con los animales, intentemos recuperar este asombro admirado que caracterizó a los medievales y a los renacentistas ante la inmensa y bellísima variedad de su mundo. Muchas gracias.